con sus vecinos. Solo así alcanzaremos un verdadero poder popular. Nunca debemos borrar de nuestra conciencia que solo el pueblo puede salvar al pueblo, pero solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Y el pueblo, compañeros, somos todos nosotros. ¡Viva Morena! Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Raquel Dávila, secretaria general del Comité Estatal de Morena en el Distrito Federal. Estamos aquí reunidos, compañeros y compañeras, no solamente para dar la toma de protesta del Comité Ejecutivo Delegacional, sino también para prestarnos a salir a las calles a defender el petróleo a partir del próximo 8 de septiembre. El próximo 8 de septiembre tendremos que llenar el zócalo de nuestra ciudad con un grito de reclamo y de defensa de nuestro patrimonio nacional y en este caso en la defensa del petróleo. Para ello está aquí hoy con nosotros el compañero Andrés Manuel López Obrador, presidente del Consejo Nacional de Morena, de quien toma la palabra en este momento. Muchas gracias. Amigas, amigos de Tláhuac, me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias por su presencia en este acto, porque esto es lo más importante, la presencia de ustedes, que no se rinden, que no pierden la fe, que no pierden las esperanzas. Nosotros, hablando en singular, nos caracterizamos, soy perseverante, para decirlo con más claridad, terco en la defensa de los ideales y de los principios en los que creo. Y aunque nos quedáramos solos, de todas maneras seguiríamos luchando. Pero es mejor, mucho mejor, luchar acompañado de mujeres y de hombres libres como ustedes. Por eso es muy importante la presencia de todas, de todos ustedes esta tarde en esta asamblea aquí en Tláhuac. Nosotros no vamos a dejar de insistir hasta lograr un verdadero cambio en el país, una transformación de la vida pública de México. Estamos convencidos que si no logramos cambiar este régimen corrupto de injusticias y de privilegios, no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación. Ustedes se dan cuenta, no solo eso, padecen de esta decadencia, que es más que una crisis económica o una crisis de bienestar social. Saben cómo se batalla cada vez más para lograr el sustento de la familia, para que puedan estudiar los hijos y para que se pueda vivir con bienestar y felicidad. Cada vez está más difícil la situación en nuestro país y por eso tenemos que seguir luchando hasta lograr la transformación de México. No acostumbrarnos al sufrimiento,
esto que está sucediendo, que afecta a la mayoría de los mexicanos, este empobrecimiento, no es por el destino, ni por la fatalidad, ni porque Dios quiere. Dios no quiere que nadie sufra. Esto es por el mal gobierno, porque se aplica una política económica que solo beneficia al 1% de los mexicanos, a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos, de la mayoría del pueblo. Hace 2 días dieron a conocer las cifras de pobreza. La mitad de los mexicanos viven en la pobreza. 53 millones de mexicanos. Y esto es inaceptable, porque México, nuestro país, que es de todos, tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas. No es para que haya 53 millones de mexicanos en la pobreza. ¿Cómo es que México es un país rico con pueblo pobre? ¿Por qué tiene como explicación el que unos cuantos son los que se benefician de las riquezas que pertenecen a todos los mexicanos? No olvidemos, en nuestro país, a pesar de que lo han saqueado por siglos, todavía hay oro, hay plata, cobre, petróleo, gas, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, litorales, y lo mejor de México, su pueblo, poseedor de una cultura milenaria, un pueblo bueno, pueblo trabajador. Por eso no se justifica esta monstruosa desigualdad económica y social, esta pobreza que agobia a millones de mexicanos. Y eso es precisamente lo que nos impulsa a seguir luchando hasta lograr ese hermoso ideal de construir aquí en la tierra el reino de la justicia. Por eso es nuestro movimiento. No es la ambición al poder por el poder, no es la ambición al dinero lo que nos mueve. Si fuese la ambición al poder para ser nosotros las máximas autoridades de México, les aseguro que ya fuese presidente del país. Si nada más fuese por la ambición al cargo, por la parafernalia del poder, bastaría con garantizarles a los que se creen amos y señores de México de que no íbamos a cambiar nada, que todo iba a seguir igual, que iba a mantenerse la misma política económica y ya nos hubiesen dejado pasar, no nos hubiesen robado 2 veces la presidencia de la República. Pero ¿de qué sirve llegar así, comprometido, atado, sin poder hacer nada en beneficio del pueblo? No sirve para nada
ocupar un cargo así, solo para que le digan a uno, señor presidente, y esté uno rodeado de lambiscones. No es eso lo que nos mueve. Queremos transformar al país. Eso es lo verdaderamente importante. Lo otro, los cargos no sirven de mucho cuando no se tiene ideales, cuando no hay principios, cuando no se busca transformar la realidad de opresión y de injusticia. Miren el destino de Fox, lo que le espera a Calderón. ¿A dónde va a ir a parar Peña Nieto? Los tres van a ir derechito a la historia, pero al basurero de la historia. Por eso es que vengo a invitarles a seguir adelante. Vamos a transformar al país. No nos conformemos. Además, pensemos que en el peor de los casos, si nosotros no vemos consumada la obra de transformación, si no vemos el triunfo, le vamos a dejar como herencia, como legado, muy avanzado el trabajo a los que vienen detrás de nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. No nos van a poder reclamar nada. Nos vamos a sentir muy orgullosos de haber actuado de manera consecuente, limpiándoles, desbrozándoles el camino para que ellos no sufran tanto. Por eso es muy importante este movimiento. Si fuese nada más por los cargos, no valdría la pena. Además, para obtener un cargo no es tan difícil. Hasta Fox llegó a ser presidente de la República. Con ser medianamente inteligente y con ser un poco lambiscón, con eso es más que suficiente. Pero repito, eso no sirve, eso no vale. Recordemos que han habido 3 transformaciones en la historia del país, y eso es lo que buscamos nosotros, una transformación. Recordemos que fue una transformación la independencia de México, que nuestros antepasados lograron después de 3 siglos de dominación colonial, después de que México estaba sometido a España, que se lograra la independencia, la soberanía. Fue también una transformación, la reforma, encabezada por Juárez, para que México fuese un país de libertades. Y también fue una transformación, la revolución de 1910, para acabar con la dictadura porfirista que tenía esclavizado al pueblo de México. Y nosotros queremos llevar a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Ese es el objetivo principal de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional. No los cargos, sino que logremos entre todos sacar a México del atraso, del atolladero en que lo han metido. Por eso vengo a Tláhuac a invitarles. Vamos adelante. Yo quiero informar a ustedes que ya no pertenezco al PRD, que fue el partido al que pertenecí por muchos años. Fui fundador del PRD, 1989. Fui presidente del PRD en mi estado natal, Tabasco. Fui presidente nacional del PRD, pero en septiembre del año pasado, en el Zócalo, decidí separarme del PRD, sin pleitos. Sencillamente ya no estoy de acuerdo con la política que llevan a cabo
los dirigentes del PRD, y por eso pinté mi raya. Ahora estamos construyendo Morena. Estamos recorriendo todo el país. Empecé una nueva gira el día 10 de enero. Ya visité como 250 municipios. Dejé hasta el final de esta primera gira el Distrito Federal. Ahora estoy visitando las delegaciones con el propósito de que se organice bien Morena. Ahora en Tláhuac, en unos momentos, le vamos a tomar la protesta al comité delegacional de Morena en Tláhuac. Y así estamos constituyendo los comités municipales de Morena en todo el país, porque es muy importante tener una organización que represente al pueblo, un instrumento de lucha al servicio del pueblo, al servicio de la sociedad, que sea realmente independiente del gobierno, de los potentados, de la mafia del poder. Ahora que iban a sacarlo del pacto el año pasado, antes de que se diera a conocer, me buscaron porque querían que yo avalara, que yo firmara lo del llamado pacto. Me leyeron un documento que es como el prólogo, la introducción de lo que más tarde sería el pacto. Les dije que no aceptaba, entre otras cosas, porque México necesita de oposición, que tiene que haber oposición, porque la oposición ayuda, lo que resiste apoya. La oposición es un freno, es un contrapeso. Cuando ya no hay oposición, cuando a todos los cooptan, los compran, para decirlo con más claridad, ya no se tiene ninguna esperanza, ya no hay posibilidad de vivir en un sistema verdaderamente democrático, sino ya es aceptar un régimen totalitario, donde nada más hay un pensamiento y una decisión. Por eso les dije que no, que nosotros íbamos a seguir en la oposición al régimen corrupto, que íbamos a seguir luchando para cambiar la política económica, y que no les creíamos nada, que no nos iban a engañar, que no somos ingenuos, que todo esto del pacto tiene, como cada vez queda más claro, el propósito de seguir saqueando a México, el que unos cuantos se sigan haciendo inmensamente ricos a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. No acepté, les devolví el documento por decencia, porque si me hubiese quedado con el documento no la tendría para mostrarlo. Les devolví el documento, me dijeron que lo pensara bien, porque me iba a quedar solo. Ya en eso se equivocaron, porque no
estoy solo, estoy acompañado de mucha gente. Y miren, lo importante de esa decisión, ahora ya se están descarando y ahora lo que quieren es aumentar los impuestos y al mismo tiempo entregar las ganancias del petróleo a particulares, sobre todo a extranjeros. ¿Y quiénes vamos a defender? A la gente, para que no aumenten los impuestos. ¿Y quiénes van a defender el petróleo? Nosotros, que somos independientes, que no nos tienen agarrados, que somos libres. Y esto es muy importante. Aquí se dijo de que el 8 de septiembre nos vamos a congregar en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo les invito de manera especial y también les pido que nos ayuden a invitar, porque hay, aunque no les gusta mucho a los medios de comunicación que lo diga, hay un cerco informativo. No nos dan espacios en los medios de comunicación. Lo digo de manera respetuosa, sin enojo, nada más que también tengo el derecho de expresarme. Y yo siempre digo lo que pienso. Mi pecho no es bodega. No tenemos suficientes canales de información. Hay muchos medios de comunicación en el país, pero la mayoría, con todo respeto, están bien apergollados. No les gusta lo que hacemos, o no les conviene, o no sé qué les pasa. Por eso tenemos que hacer esta invitación así, de manera directa, y que todos corramos la voz, que todos ayudemos a invitar a vecinos, a familiares, a los amigos, para que nos acompañen el día 8 de septiembre a las 10 de la mañana en el Zócalo de la Ciudad de México. Les voy a explicar un poco el por qué es importante esa asamblea. Tenemos que defender el petróleo porque dependemos los mexicanos de los ingresos, del dinero que se obtiene por la venta del petróleo. Hay muchos que dicen, a mí qué me importa, dicen que el petróleo es de nosotros, pero yo no veo ningún beneficio. Yo les explico. Sí se obtienen beneficios con el petróleo, porque se venden diariamente 2.600.000 barriles de petróleo a $100 por barril. Se obtienen 260 millones de dólares diarios por el petróleo, 100.000 millones de dólares al año. ¿Cuánto es esto en pesos? 1.300.000 millones de pesos. Como el petróleo es de la nación y así está establecido en el artículo 27 constitucional, y así lo dispuso ese gran presidente, el general Lázaro Cárdenas, ese dinero va al presupuesto público, es decir, es dinero del pueblo, y con ese presupuesto es que se pueden hacer obras
Y es con lo que se pueden tener los programas de desarrollo en beneficio de la gente. Si aquí en Tláhuac construyen un hospital, el 40% de lo que cuesta construir ese hospital proviene de ese dinero del petróleo. Si se construye una universidad, el 40% del presupuesto proviene del petróleo. El sueldo de los maestros para la educación pública en un 40% proviene de los ingresos petroleros, de los médicos, del sector salud. Las pensiones en un 40% provienen de los ingresos petroleros. ¿Y ahora qué cosas quieren hacer? Quieren apropiarse de esa utilidad, de ese dinero, de esa renta que es de todo el pueblo, porque quieren privatizar el petróleo. ¿Qué es privatizar? Lo dice el diccionario. Es transferir un bien público, un bien que es de todos, a particulares. En este caso, nacionales, pero sobre todo a extranjeros. Y quieren quedarse con el 60% de las ganancias y dejarle al pueblo de México solo el 40%. Esto va a ocasionar, en el caso de que lo lleven a cabo, el que dejen un hueco, un hoyo en el presupuesto. ¿Y cómo quieren tapar ese hoyo? Lo quieren tapar aumentando los impuestos, cobrando IVA en alimentos, en medicamentos, en transporte público y en otros artículos de consumo generalizado, y aumentando el IVA actual del 16% al 19%, y cobrando más impuestos al comercio y a la pequeña y mediana empresa, porque quieren aumentar el impuesto sobre la renta al 39%. Calculan obtener con esa llamada reforma fiscal 50,000 millones de dólares, 600,000 millones de pesos, que es exactamente lo que se dejaría de recibir con la privatización del petróleo, porque están comprometidos con las petroleras extranjeras para entregarles lo que es de la nación y lo que es del pueblo. Por eso tenemos que manifestarnos. Para eso es la asamblea, para que nos vean a todos que no aceptamos eso, es un robo. Y tenemos que defender, no solo porque el petróleo es nuestro, tenemos que pensar que también es la herencia de los que vienen detrás de nosotros, y que no podemos actuar de manera irresponsable y cruzarnos de brazos y que se lleven ya todo lo que pertenece al pueblo y lo que pertenece a la nación. Por eso les invito para que el día 8 nos acompañen en el Zócalo. A ver qué dice la gente. Eso ustedes. Allá en el Zócalo vamos a ver cuántos lleguen y a ver qué dice la gente. Porque podrán ellos tener mucho poder, pero para nosotros es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide. De modo que todavía está por verse lo de la privatización del petróleo. Mamá, les pregunto, ¿me van a ayudar a invitar? Eso es. Y yo les digo que me da mucho gusto estar de nuevo en Tláhuac. He venido muchísimas veces, voy a seguir viniendo, nos vamos a seguir encontrando. No estoy recorriendo la ciudad hasta ahora, porque he estado en todo el país, hasta en las regiones más apartadas, porque considero que aquí pues la gente está más despierta, más informada, a pesar del bloqueo
aquí la verdad se abre paso y es más difícil que se manipule. Ya lo hemos visto en las elecciones. Aquí en Tláhuac, 2 veces que he sido candidato, hemos ganado más de 2-1 la presidencia de la República. Yo estoy comprometido con ustedes y no se preocupen, yo no les voy a defraudar, no les voy a traicionar, nunca, jamás. Y he estado fuera visitando el país, pero también viendo algunas cosas del Distrito Federal. Me ha tocado platicar en algunas ocasiones con el actual jefe de gobierno. Y una de las recomendaciones que le he hecho es de que no se abandonen los programas sociales, que se siga apoyando a la gente, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los jóvenes con las becas, porque eso hace la diferencia de manera objetiva con relación a otros estados, con otros gobiernos. Los programas sociales del Distrito Federal no se aplican en ninguna parte del país. Y eso hace la diferencia, y eso lo tenemos que cuidar. Mientras vivamos, se van a mantener los programas sociales y no vamos a permitir ningún retroceso, no vamos a permitir que se quiten esos beneficios para la gente en el Distrito Federal. Al contrario, que se amplíen, que se apoyen más gente, que se promuevan nuevos programas sociales. Y yo no sé ustedes, pero yo estoy satisfecho con la actuación del jefe de gobierno. Yo sé que no todos están, yo sé que no todos opinan lo mismo, pero yo opino de que está haciendo un buen gobierno. A ver, sin gritos, tranquilo. A ver, nada más. Tranquilo, serénate, tranquilo. Sí. Escucha esto, ve esto nada más. Mira nada más. Sí. Espérate. A ver, aquí yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Consideran que está haciendo un buen gobierno Mancera? Tenemos por eso que escuchar a todos. Por eso, está bien tus expresiones, nada más. Que yo no comparto el punto de vista, yo considero, y podemos discrepar en eso, que Mancera está haciendo un buen gobierno. Pero en fin, cada quien tiene su punto de vista. A mí me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí en Tláhuac. ¡Qué bueno! A mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo voy a seguir insistiendo para que las cosas mejoren, no solo en el Distrito Federal, sino a nivel nacional. Y les invito para que defendamos el petróleo y que defendamos la economía popular. Y muchísimas gracias. Muchas gracias de todo corazón por estar aquí.